El sonido del tráfico de la Ciudad de México apenas atravesaba los gruesos cristales de la oficina en el piso 50. Santiago Navarro, el heredero y director ejecutivo del Grupo Navarro, miraba la ciudad con una expresión gélida. Su junta directiva había sido clara esa misma mañana. Si quería cerrar la fusión multimillonaria con el consorcio europeo, necesitaba proyectar estabilidad familiar tradicional. Necesitaba una esposa. No tenía tiempo para romances de revista, ni paciencia para las mujeres de la alta sociedad que su controladora madre, doña Leonor, intentaba imponerle desde hace meses. Su mirada se desvió hacia la puerta de cristal de su despacho, donde su nueva asistente personal, Valeria Ríos, organizaba unos expedientes. Santiago la había tratado con desdén desde que llegó. La consideraba demasiado seria, obstinada y frustrantemente inmune a su poder. Pero en ese momento, una idea calculadora cruzó por su mente. Ella era eficiente, no tenía lazos con su círculo social y por su modesta forma de vestir, seguramente necesitaba el dinero. «Señorita Ríos, entre un momento, por favor», ordenó Santiago por el intercomunicador, con esa voz que no admitía réplicas. Valeria entró con la frente en alto, libre de cualquier nerviosismo. Llevaba una libreta sencilla y una pluma. Santiago fue directo al grano, ofreciéndole un contrato de matrimonio por 1 año, a cambio de una suma que arreglaría la vida de cualquiera. Esperaba que ella saltara de emoción o se sintiera intimidada. En cambio, Valeria lo miró a los ojos, cruzó los brazos y soltó una pequeña risa carente de humor. «Si usted cree que voy a fingir ser su perrito faldero frente a las cámaras por un cheque, señor Navarro, está muy equivocado. Aceptaré este trato bajo mis propias condiciones. Mi vida privada sigue siendo mía, y usted no dictará cómo hablo ni qué pienso». Santiago sintió una punzada de sorpresa y tal vez de respeto. Acordaron los términos esa misma tarde. Días después, la ceremonia civil fue un trámite helado en el jardín de la mansión Navarro. No hubo besos reales ni promesas de amor, solo las cámaras de la prensa destellando a lo lejos y la mirada venenosa de doña Leonor, quien observaba a Valeria de arriba a abajo, escaneando su vestido sencillo con absoluto desprecio. Para Leonor, aquella joven era una intrusa inaceptable en su linaje de perfección. La convivencia en el enorme penthouse de Polanco comenzó como una guerra fría. Se evitaban por los pasillos, comunicándose casi exclusivamente a través de notas o breves intercambios en el desayuno. Sin embargo, la tensión constante dio paso a una extraña curiosidad. Durante una cena con los inversores europeos, la exnovia de Santiago apareció de improviso para incomodar. Antes de que Santiago pudiera intervenir, Valeria tomó el control de la conversación con una elegancia implacable, hablando de proyecciones financieras en un francés perfecto y dejando a la exnovia sin palabras. Esa noche, en la limusina de regreso, compartieron una mirada que duró un segundo de más. Santiago notó que Valeria temblaba de frío, y sin decir una palabra, se quitó el saco y lo puso sobre los hombros de ella. Fue su primera vulnerabilidad compartida. Pero los secretos siempre encuentran la luz. Una tarde, mientras Santiago buscaba un contrato en el despacho de la casa, encontró una caja de madera que Valeria había dejado a medio cerrar. Adentro había recortes de periódico viejos y fotografías. Los titulares hablaban de la quiebra y el colapso de Industrias Ríos, una pequeña pero innovadora empresa de tecnología que el Grupo Navarro había devorado y destruido implacablemente 10 años atrás bajo las órdenes de su padre. El estrés de esa ruina había llevado al padre de Valeria a una muerte prematura. Cuando Valeria entró al despacho y vio a Santiago con los documentos en la mano, el aire se volvió denso. «Por eso aceptaste», dijo él, con la voz ronca por la revelación. «Todo este tiempo estabas viviendo en la casa del hombre que heredó el imperio que destruyó a tu familia». Valeria no lloró. Levantó la barbilla, aunque sus ojos brillaban con un dolor antiguo. «Mi familia perdió todo por la ambición desmedida de la tuya. Pensé que entrar a tu empresa me ayudaría a entender por qué lo hicieron, a encontrar alguna prueba de sus tácticas sucias, pero el contrato de matrimonio fue solo supervivencia. La ruptura fue silenciosa».
Valeria dejó de acompañarlo a los eventos no obligatorios. Santiago, carcomido por una culpa que nunca antes había sentido, comenzó a investigar el pasado de la adquisición de Industrias Ríos. En lugar de comprarle joyas para comprar su perdón, empezó a dejarle su café favorito recién hecho en la cocina antes de que ella despertara y canceló reuniones importantes solo para estar en casa, respetando su espacio, pero asegurándose de que ella supiera que él no iba a huir. Doña Leonor vio en este distanciamiento su oportunidad de oro. Manipulando a un miembro de la junta directiva, preparó un dossier falso para filtrar a la prensa, acusando a Valeria de espionaje corporativo y fraude, con la intención de anular el matrimonio y destruir la reputación de la joven para siempre. El golpe estaba planeado para la gala anual de beneficencia del Grupo Navarro. En medio del elegante salón, frente a cientos de invitados, doña Leonor tomó el micrófono. Con una sonrisa cargada de veneno, comenzó a hablar sobre la lealtad y la traición, anunciando que tenía pruebas de que Valeria era una ladrona. Pero antes de que pudiera entregar el dossier a los periodistas presentes, las pantallas gigantes del salón cambiaron abruptamente. En lugar del logotipo de la empresa, aparecieron documentos financieros reales, correos electrónicos y grabaciones. Santiago había tomado el control. Caminando hacia el escenario con Valeria a su lado, Santiago miró a su madre con dureza. Los documentos en la pantalla no probaban nada contra Valeria, sino que exponían los desvíos de fondos y las tácticas ilegales que doña Leonor y sus aliados en la Junta habían usado durante años, incluyendo los chantajes que destruyeron a Industrias Ríos. «Se acabó, mamá», dijo Santiago, y su voz resonó en todo el salón, clara y firme. «La única traición a esta empresa y a esta familia es la tuya». El murmullo de los invitados se convirtió en un caos. Los inversionistas se apartaron de doña Leonor como si tuviera una enfermedad contagiosa. En cuestión de minutos, la matriarca perdió todo su poder social y corporativo, saliendo del evento humillada y escoltada por la seguridad de su propio hijo. Esa noche, de vuelta en el silencio de su hogar, ya no había muros entre ellos. Santiago tomó las manos de Valeria. No eran las manos de un jefe o de un esposo de contrato, sino las de un hombre profundamente enamorado y arrepentido. «No puedo devolverte el tiempo ni a tu padre», murmuró él, acariciando los nudillos de ella. «Pero puedo ofrecerte mi vida entera para construir algo nuevo, algo limpio. Te amo, Valeria, sin contratos, sin condiciones». Ella lo miró y por primera vez dejó caer todas sus barreras, abrazándolo con una fuerza que sanaba años de soledad para ambos. Los meses pasaron y cuando ella menos lo esperaba, todo había cambiado. El matrimonio por contrato se disolvió, solo para dar paso a una boda íntima en una playa apartada de la Riviera Maya, esta vez rodeados únicamente de amigos verdaderos. Valeria no solo había recuperado la paz, sino que con el apoyo incondicional de Santiago, fundó una nueva incubadora de tecnología, honrando el legado de Industrias Ríos. Ahora caminaban juntos, construyendo un imperio basado en la honestidad, sabiendo que el verdadero poder nunca estuvo en el dinero, sino en el corazón de quien se atreve a perdonar y amar. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar una buena historia de amor y superación. Suscríbete al canal para acompañarnos en las próximas historias. Nos vemos en la próxima. El sonido del martillo del notario resonó en la inmensa sala de juntas de Cárdenas Global, marcando el inicio de una cuenta regresiva que Mateo Cárdenas nunca imaginó enfrentar. El testamento de su difunto abuelo era muy claro. Si Mateo no se casaba en un plazo de 30 días, las acciones mayoritarias de la empresa pasarían automáticamente a manos de su socio y aparente mejor amigo, Diego Montero. Mateo, un hombre que medía su vida en ganancias y fusiones, sintió como el control se le escapaba de las manos. Necesitaba una solución rápida, discreta, y que no involucrara a las mujeres de la alta sociedad que solo buscaban su dinero. Frustrado, abandonó el corporativo y terminó en una cafetería de aspecto anticuado en el centro de la Ciudad de México, buscando un momento de silencio. Fue allí donde una taza de café derramada cambió su destino. Lucía Garza,
Una mesera de mirada cansada pero postura firme manchó accidentalmente el costoso traje italiano de Mateo. Él reaccionó con la furia de un hombre acostumbrado a la perfección, exigiendo hablar con el gerente. Sin embargo, Lucía no se encogió. Tomó una servilleta de tela, lo miró directamente a los ojos y con una voz tranquila que desarmó por completo su arrogancia, le dijo que el dinero no compraba modales y que su traje se limpiaría, pero su actitud necesitaba mucho más trabajo. Mateo quedó paralizado. Nadie se atrevía a hablarle así. En lugar de exigir su despido, vio en ella exactamente lo que necesitaba: una mujer ajena a su mundo, inquebrantable y dispuesta a firmar un contrato. 2 días después, estaban firmando los papeles en una notaría fría y vacía. El acuerdo matrimonial era estrictamente de negocios. Ella recibiría suficiente dinero para no volver a trabajar como mesera en su vida, y él aseguraría su imperio. Cuando Lucía pisó por primera vez la mansión Cárdenas, no se dejó impresionar por las lámparas de cristal ni por el mármol italiano. Mantuvo su distancia, rechazando la ropa de diseñador que Mateo había mandado comprar para ella, afirmando con orgullo que no necesitaba disfraces para cumplir con su parte del trato. Desde las sombras del pasillo, Diego Montero, el socio resentido, observaba a la nueva esposa de Mateo con los ojos entrecerrados, convencido de que esa mesera escondía algo que podría utilizar a su favor. La convivencia forzada trajo consigo chispas inesperadas. Las provocaciones se volvieron el pan de cada día. Mateo intentaba imponer su ritmo frenético, mientras Lucía le demostraba lo vacía que era una vida rodeada de lujos, pero sin una sola comida casera compartida en paz. Una noche, Mateo llegó con fiebre altísima, después de un viaje de negocios agotador. Lucía no llamó al médico privado ni a los asistentes. Se quedó junto a su cama, poniéndole paños fríos en la frente y preparándole un té que olía a hierbas y a hogar. En la penumbra de la habitación, cuando él abrió los ojos y vio su rostro cansado por cuidarlo, la barrera entre ambos comenzó a desmoronarse. La atracción, silenciosa y profunda, ya no podía ser ignorada. Pero Mateo, un hombre que confiaba en los contratos más que en las personas, había cometido el error de contratar a un investigador privado antes de la boda para indagar en el pasado de su ahora esposa. El sobre amarillo llegó a su escritorio una mañana gris. Las fotografías y los documentos no dejaban lugar a dudas. Lucía Garza no existía. Su verdadero nombre era Lucía Montenegro, la heredera desaparecida de una de las fortunas mineras más grandes del país, quien había renunciado a todo para escapar de una familia abusiva y manipuladora. El enfrentamiento fue devastador. Mateo llegó a la mansión con el orgullo herido, arrojando el sobre la mesa del comedor. La acusó de ser una espía, de estar conspirando con Diego para arruinarlo desde adentro. Lucía sintió que el pecho se le oprimía. La verdad dolía mucho más que cualquier mentira. Con lágrimas de rabia, le gritó que ella había dejado atrás millones de pesos por su libertad y que él era tan ciego y desconfiado que merecía quedarse solo en su castillo de cristal. Esa misma noche, el silencio se instaló entre los dos, pesado y cortante. Mateo, dándose cuenta de su enorme error al ver la ropa sencilla de ella intacta en el armario, intentó disculparse. En lugar de joyas, comenzó a dejarle flores silvestres sin tarjeta en la mesa de la cocina y canceló un viaje a Nueva York solo para estar presente en la casa, intentando enmendar el daño sin palabras. Mientras tanto, Diego Montero creyó que era su momento de atacar. Aprovechando la tensión del matrimonio, orquestó un fraude masivo en las cuentas de la empresa, desviando fondos hacia cuentas en el extranjero y preparando pruebas falsas para incriminar a Mateo. Diego convocó a una junta de accionistas de emergencia, con la policía esperando afuera del edificio, listo para arrebatarle Cárdenas Global a su supuesto amigo y enviarlo a prisión por desfalco. Lo que Diego no esperaba era que las puertas de la sala de juntas se abrieran de golpe. Mateo entró con paso firme, pero no venía solo. Lucía caminaba a su lado, irradiando una autoridad que dejó a todos helados. Antes de que Diego pudiera pronunciar su discurso triunfal,
el abogado de Mateo distribuyó una serie de carpetas a los accionistas. La investigación que había desenterrado el pasado de Lucía también había estado rastreando los movimientos bancarios de Diego. Las pruebas eran irrefutables. Las transferencias ilícitas, las firmas falsificadas y los correos incriminatorios estaban a la vista de todos. Diego intentó huir, balbuceando excusas, pero la misma policía que él había llamado para arrestar a Mateo terminó poniéndole las esposas frente a toda la junta directiva. Su caída fue pública, humillante y definitiva. Con la empresa a salvo y la traición erradicada, Mateo y Lucía se encontraron a solas en el inmenso despacho. Él se acercó a ella sin la máscara de arrogancia, desarmado y vulnerable. Con voz firme pero llena de emoción, le pidió perdón genuinamente. Le confesó que los contratos y el dinero no significaban nada si ella no estaba a su lado. No hubo promesas grandilocuentes, solo la sinceridad de un hombre que finalmente había entendido el valor de la confianza. Lucía, viendo en sus ojos la verdad que tanto había buscado, sonrió y acortó la distancia entre ambos, sellando su perdón con un beso largo y esperado. Los meses pasaron y el viento cálido del mar reemplazó el bullicio de la ciudad. Mateo dejó la dirección de Cárdenas Global en manos de una junta de confianza y decidió que era hora de vivir. Vendieron la mansión y compraron una pequeña casa en la costa, dejando el mundo antiguo y tóxico muy atrás. Mientras caminaban descalzos por la arena al atardecer, sabían que el mejor trato de sus vidas no se había firmado con tinta, sino con el corazón. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar una buena historia de amor. Suscríbete al canal para acompañarnos en las próximas historias. Nos vemos en la próxima. El sobre de papel de algodón pesado descansaba sobre el escritorio de Caoba como si fuera una amenaza. Alejandro Villarreal, el implacable director de Villarreal Holdings, miró el nombre escrito en caligrafía dorada. Era una invitación de boda. Su exprometida, Isabela Montes, la mujer que lo había traicionado y abandonado cuando las acciones de su empresa cayeron hace 2 años, se casaba con su mayor competidor. La nota adjunta era una burla evidente, exigiéndole que asistiera para demostrar que no había resentimientos. Alejandro apretó la mandíbula. No iba a darle el gusto de aparecer solo y derrotado ante toda la alta sociedad de la Ciudad de México. Tomó su teléfono y contactó a una agencia sumamente exclusiva y discreta, solicitando a alguien que pudiera interpretar a la pareja perfecta durante todo el fin de semana del evento. La mujer que cruzó la puerta de su oficina esa misma tarde no se parecía en nada a lo que él esperaba. Elena Rojas llevaba un traje sastre impecable, pero su mirada tenía un fuego que ninguna agencia podía enseñar. No se mostró deslumbrada por la oficina en el piso 60 ni por el apellido de Alejandro. Cuando él comenzó a dictar las reglas de cómo debía comportarse, sonreír y mirarlo, Elena lo interrumpió levantando una mano. Con una calma que lo descolocó por completo, le aclaró que ella era una profesional, que interpretaría el papel a la perfección, pero que fuera del ojo público, él no tenía ningún derecho a darle órdenes ni a tratarla como a una de sus secretarias asustadas. Alejandro, acostumbrado a que todo el mundo le dijera que sí, sintió una repentina fascinación por la mujer que tenía enfrente. El acuerdo se cerró con un frío apretón de manos. El primer evento del fin de semana de la boda fue un cóctel en una terraza exclusiva de Polanco. Elena llegó luciendo espectacular, del brazo de Alejandro, moviéndose entre los magnates y las celebridades con una naturalidad asombrosa. Isabela, vestida de blanco y con una sonrisa fingida, se acercó de inmediato para marcar territorio. Intentó humillar a Elena con preguntas capciosas sobre su familia y su fortuna, pero Elena respondió con una ironía tan elegante y aguda que dejó a Isabela tartamudeando, mientras Alejandro tenía que morderse el labio para no sonreír abiertamente. Por primera vez en años, él se sintió genuinamente apoyado. A medida que pasaban los días, la tensión del evento obligaba a Alejandro y Elena a compartir mucho tiempo a solas en la suite del hotel. Las barreras comenzaron a caer. Una noche, después de una cena agotadora donde tuvieron que fingir estar profundamente enamorados,
Alejandro sufrió una fuerte migraña, producto del estrés y la furia reprimida. Elena no llamó al servicio a la habitación ni se fue a dormir. Con manos suaves, le preparó un té oscuro y se sentó a su lado en el sofá, masajeando sus sienes en un silencio compasivo que lo desarmó. En ese momento, Alejandro la miró a los ojos y supo que la atracción que sentía no tenía nada que ver con el contrato. Sin embargo, el pasado nunca se queda enterrado. Al día siguiente, Alejandro escuchó a Elena hablando por teléfono en el balcón. Mencionó un nombre que hizo que la sangre se le helara: don Ernesto Rojas, el antiguo mentor de Alejandro, un hombre que había sido arruinado misteriosamente años atrás y que había muerto en la pobreza. Alejandro confrontó a Elena de inmediato, la tensión llenando la habitación. Ella lo miró con lágrimas en los ojos, pero con la cabeza en alto. Le confesó que era la nieta de Ernesto, que había perdido todo y que había tomado ese trabajo en la agencia solo para pagar las deudas médicas que su abuelo había dejado. Y lo más doloroso de todo, le reveló que siempre había creído que la empresa de Alejandro era la responsable de esa ruina. El dolor de la verdad los separó. Alejandro se sintió utilizado, y Elena se sintió expuesta y vulnerable. Pasaron el resto del día evitándose, manteniendo una frialdad cortante, pero Alejandro no podía dejar de pensar en lo que ella le había dicho. En lugar de confrontarla de nuevo, movió sus propios hilos en silencio. Esa noche, Elena encontró en su cama un documento legal. Alejandro había pagado todas las deudas de su abuelo y había comprado la antigua casa de su familia para devolvérsela. No había ninguna nota, ninguna exigencia, solo un gesto puro de redención. Mientras tanto, Isabela no soportaba ver a Alejandro con otra mujer. Había sobornado a un empleado del hotel y descubierto el contrato de la agencia. Durante la recepción principal de la boda, Isabela tomó un micrófono, dispuesta a destruir la reputación de Alejandro frente a cientos de invitados, anunciando que la mujer a su lado era una simple acompañante pagada. Pero antes de que Isabela pudiera terminar su venenoso discurso, Alejandro tomó la palabra. No negó cómo había conocido a Elena, pero sacó a la luz una verdad mucho más oscura. A través de los contactos que había movilizado esa misma tarde, Alejandro descubrió y reprodujo un audio desde su teléfono, conectado al sistema de sonido. Era la voz del padre de Isabela, confesando cómo su familia había conspirado para arruinar a don Ernesto Rojas y culpar a la empresa de Alejandro, robando millones en el proceso. El silencio en el salón fue sepulcral. El nuevo esposo de Isabela, horrorizado por el fraude, la dejó sola en medio de la pista de baile. La familia Montes quedó expuesta y humillada, perdiendo todo el respeto y sus alianzas comerciales en cuestión de segundos. Alejandro no se quedó a ver el resto del espectáculo. Tomó la mano de Elena y salieron juntos del salón dejando atrás el veneno y la falsedad. En el jardín del hotel, bajo la luz de la luna, Alejandro se detuvo y la miró con una sinceridad aplastante. Le pidió perdón por no haber protegido a su abuelo a tiempo y le confesó que el contrato había dejado de importar desde el momento en que ella cruzó la puerta de su oficina. Le dijo que la amaba, sin máscaras, sin juegos de poder. Elena, viendo el alma desnuda del hombre de hierro, dejó caer sus últimas defensas y lo besó, un beso que selló una promesa verdadera. El tiempo pasó y el mundo corporativo quedó en un segundo plano. Alejandro y Elena se casaron en una pequeña ceremonia en el jardín de la casa que él le había devuelto, rodeados solo de las personas que realmente importaban. Juntos, abrieron una fundación a nombre de Ernesto Rojas para apoyar a pequeños empresarios, demostrando que el mayor éxito no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de sanar las heridas del pasado y construir un futuro lleno de luz. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar una buena historia de amor y justicia. Suscríbete al canal para acompañarnos en las próximas historias. Nos vemos en la próxima. Texto baseado en el guión y en el análisis del infográfico. Texto colado. Editar. El infográfico presenta una lectura psicológica y social de 3 historias que comparten una misma estructura emocional. En todas aparece un hombre poderoso,
acostumbrado a controlar empresas, dinero y decisiones, que busca una relación por conveniencia para proteger su posición. Frente a él surge una mujer que no se deja intimidar y que conserva su dignidad dentro de un mundo dominado por el lujo, la apariencia y las jerarquías sociales. El contrato, el matrimonio fingido o la pareja temporal funcionan como punto de partida. Al inicio no existe amor, sino intereses concretos. Ellos quieren conservar una empresa, evitar una humillación o cumplir una condición familiar. Ellas aceptan por necesidad o supervivencia. La convivencia obliga a ambos a mirar más allá de sus prejuicios. Los hombres descubren que el dinero no compra lealtad ni afecto verdadero. Las mujeres comprueban que detrás de la arrogancia existen miedo, soledad y dificultad para confiar. Desde el punto de vista psicológico, los protagonistas masculinos usan el control como defensa. Su frialdad nace del temor a perder poder, ser traicionados o quedar emocionalmente expuestos. Las protagonistas cargan heridas relacionadas con la ruina familiar, el abuso, la pobreza o la pérdida de un ser querido. Por eso protegen su independencia. La historia cambia cuando dejan de esconderse detrás del orgullo y comienzan a mostrarse vulnerables mediante actos sencillos de cuidado. El infográfico también destaca la desigualdad de clase. Las mujeres son juzgadas por su ropa, su trabajo o su origen, mientras los hombres son valorados por su apellido y su fortuna. Esto muestra cómo la sociedad suele confundir riqueza con superioridad moral. También aparece la violencia simbólica en las humillaciones, la manipulación familiar, el desprecio y la presión por aparentar una vida perfecta. Las familias poderosas convierten la reputación en una forma de control y colocan la imagen por encima de la verdad. En las tres historias, el pasado oculto provoca una crisis. Cuando se descubre una identidad o una injusticia antigua, la confianza se rompe. Ese momento obliga a decidir entre defender el orgullo o asumir responsabilidad por el daño. La redención no ocurre con regalos costosos ni discursos vacíos, sino con acciones concretas. Investigar la verdad, devolver lo perdido, enfrentar a la propia familia y exponer la corrupción demuestra que el amor sano exige justicia. Los antagonistas usan el poder para fabricar pruebas, manipular opiniones o destruir reputaciones, pero terminan expuestos frente a la misma sociedad que intentaban controlar. Esa justicia devuelve dignidad a quienes fueron despreciados y transforma el romance en una reflexión sobre ética, reparación y abuso de poder. Estas historias conectan con el público porque expresan el deseo de que la verdad salga a la luz, que la arrogancia se convierta en humildad y que las heridas puedan sanar. La enseñanza central es que el verdadero poder no está en una empresa, una herencia o una cuenta bancaria. Está en reconocer los errores, reparar el daño y construir una relación basada en confianza, respeto, honestidad y libertad. El amor deja de ser un contrato cuando ambos personajes pueden elegirse sin miedo, sin deuda y sin condiciones.